Vamos entonces a dar comienzo a la sesión de hoy, que será una sesión de mañana, a lo largo de toda la mañana, y a la primera de las conferencias de este día de la Escuela Rosario de Acuña, que resulta ser el tercero y último en esta edición. Y vamos a hacerlo dando la palabra para la conferencia de esta mañana a Alicia Millares. Estoy esperando a que las últimas personas se acomoden. No se hagan ilusiones, veo que han traído abanicos. Eso que han visto ahí fuera, que parece el sol, es el ojo del dragón del Mar del Norte. Se va a marchar dentro de 2 minutos y luego volverá el... Pero bueno, mientras tanto hagáis la ilusión. Ya está todo el mundo acomodado. Muy bien. Decía, damos inicio a la sesión de la mañana. La conferencia primera en esta sesión de mañana la tiene Alicia Millares. Alicia Millares es filósofa y escritora feminista. Fue jefa de gabinete de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias, y me acuerdo perfectamente porque yo era la consejera. Entonces, de la misma manera, es doctora en filosofía por una tesis sobre Friedrich Nietzsche, de la que también me acuerdo muy bien porque yo era la directora. Como ven, tenemos una cierta vinculación. Bueno, tras esto, Alicia ha dedicado parte de su vida a la docencia, parte de su vida a la política. Y en política, por ejemplo, ha sido durante un tiempo asesora del Ministerio de Educación y Ciencia para desarrollar las unidades de mujer, entonces llamadas así, de mujer en el MEC. Y después con la vicepresidenta en Moncloa, con la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, durante el mandato de esta, y más tarde con Alfredo Rubalcaba, durante un tiempo, donde también desarrollaba cuestiones de esta misma índole. Es integrante del Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Mujer y secretaria de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano. Ella estudió sobre todo como filósofa. Como filósofa siempre tenemos quizá una especial vinculación con alguna época filosófica, siempre es así, ¿no? En el caso de Alicia Millares, su estudio preferente fue la filosofía del siglo XIX. De ahí su elección de Nietzsche, pero también por lo siguiente, ella estudió muchísimo el impacto del darwinismo en el pensamiento del siglo XIX y sobre todo en la misoginia del siglo XIX. Cómo se calculó, y luego una cosa que me parece importantísima y cada vez veo que adquiere más relieve, que es la influencia en el sufragismo, en todo el movimiento sufragista, de la declaración de Séneca y de un libro posterior que es de 2 de las declarantes de Séneca, que es la Biblia de la Mujer. La Biblia de la Mujer quizás es un libro que deberíamos reeditar, porque el asunto es, el sufragismo cambió, hizo un fortísimo cambio en la base discursiva del primer feminismo ilustrado. Lo hizo también en un orden de continuidad, esto es la enorme vinculación que siempre tiene el derecho con la tradición del derecho natural, lockeano. Y eso es lo que aparece después en el pensamiento de la Biblia de la Mujer, porque tenemos que tener en cuenta que el gran sufragismo, la declaración de Séneca, llamada declaración de sentimientos, está hecha por personas que son profundamente religiosas. Y estas personas profundamente religiosas quieren buscar en la Biblia la inspiración para poder ser feministas. No la hay, no hay manera, ¿no? Y durante largo tiempo, muchas de ellas, como son reverendas cuáqueras, recuerden que solo los cuáqueros son los primeros que admiten que una mujer puede ser ministro en la congregación y dirigir la congregación, porque toman, como siempre hay que tomar una referencia bíblica textual, y entonces toman la de Dios no hace acepción de personas. Pues si no hace acepción de personas, no puede considerar si alguien es varón o mujer.
Pero en realidad eso no está saliendo de la Biblia, esto está saliendo de Descartes y de Locke. Entonces ahí podemos estudiar cómo se han ido entrelazando y trenzando todas las tradiciones para lograr fundamentar un tipo de ideología política como el feminismo es, y saber, si no te conoces bien de dónde viene, tu capacidad de extraviarte en el camino aumenta, ¿no? Entonces, a Alicia yo siempre le agradezco que se ha metido en las profundidades del 19 para ver fuentes muy distintas, fuentes de la misoginia, fuentes de fundamentación del feminismo y también qué ocurre con el feminismo y las grandes tradiciones religiosas, porque vean, estas personas que son biblistas, es decir, que lo que conocen bien es la Biblia, que estudian hebreo y llegan naturalmente a dominarlo, hebreo, arameo, caldeo, latín y griego por descontado, creen al principio que lo que pasa es que la Biblia está mal traducida, por si les suena, y que una buena traducción mucho más ajustada de la Biblia hará que la Biblia diga lo que ellas creen que debe de decir. Digo por si les suena, con algunas amigas que tenemos que han cogido el Corán y han dicho es que esto está mal traducido, hay que volver al árabe clásico y volver a traducir esto. ¿Qué pasa después de 40 años de estas personas absolutamente espléndidas de cabeza? Pues que se ven obligadas a escribir en la introducción, estudian cada libro de la Biblia, los vuelven a traducir y se ven obligadas a decir en la introducción cosas, la Biblia dice lo que dice y no nos conviene nada lo que dice. Por lo tanto, la Biblia es un texto histórico y estará en las coordenadas históricas de cuando fue escrito, que no son las nuestras. Podemos seguir tranquilamente confiando en Dios porque Dios no escribió la Biblia, la escribió alguien que hablaba en su nombre y fuera. Entonces, todo este trabajo de Millares yo siempre se lo he agradecido mucho, es decir, todos los trabajos históricos en historia de las ideas que nos permiten conocer mucho mejor la tradición propia, nos evitan luego equivocaciones muy fuertes. Ayer decíamos que uno de los problemas de eliminar la primera ola del feminismo de la cronología es eliminar entero el pensamiento ilustrado. Es decir, es actuar como si la modernidad no hubiera existido y hubiéramos empezado a vivir en el siglo XIX. ¿Qué pasa si uno hace una cosa como esta? Que se manga en medio de la tradición romántica, en el romanticismo, que es un irracionalismo, y a partir de ahí, por la puerta de delante, no la de atrás, puede dar entrada a todos los irracionalismos creyendo que caben dentro de la tradición feminista, y no caben. Es decir, hay que irse rápidamente a la tradición ilustrada y antes a la barroco cartesiana, espinosista, para decir esto viene directamente de la modernidad, igual que viene toda la tradición lockeana y jovesiana de la política moderna, ¿no? Porque si no te puedes acabar creyendo que esto pues no es una teoría política, es una cosa que te entra para saber cuál es el fondo último de tu personalidad, y no es el caso. Sobre todo porque el fondo último no se puede negociar con nadie. Quiero decir, hay dos cosas aquí. Me gustaría muchísimo que hoy, Alicia, contribuyeras en lo posible, puesto que el enunciado de tu conferencia así lo dice, a que pudiéramos ver a buena luz y con bastante claridad que una cosa es decir que lo personal es político, que es un enunciado feminista clarísimo, y otra cosa es decir que lo político es personal, que nos conduce a otros lugares. Es decir, que yo, de lo que a mí me pasa, voy a hacer política porque sí, porque es personalmente mío lo que voy a decidir. No todo se puede negociar en política, es decir, para que puedas políticamente negociar algo, lo tienes que poner en el medio de todos y justamente despersonalizarlo. Cuando decimos lo personal es político, queremos decir hay cosas que se han supuesto que son tuyas y de tu privacidad, que yo por el contrario demuestro que son políticas, porque nos pasan a más y nos pasan de esta manera. No quiero decir que llevo las ricas determinaciones de mi propia personalidad y las pongo en el medio para decir que alguien me las legisle para mí solo. Pero bueno, como ese es un tema de debate y tiene su interés, yo creo que bueno es ponerlo en el medio. Y Alicia, estamos naturalmente esperando y deseando escucharte. Gracias. Bueno, ¿se oye? Bueno, gracias, Amelia. Se oye, ¿no? No, tienes que levantar. Gracias. Bueno, gracias, Amelia, por invitarme una vez más a la Rosario Acuña.
Pero sobre todo, ya que te has extendido un poco en todo lo que es el 19, gracias por aceptar dirigirme la tesis. Es algo que siempre un doctorando, una doctoranda agradecerá eternamente a un profesor o a una profesora que realmente acepte el planteamiento de tesis. Y gracias sobre todo porque de alguna manera sí que me sugeriste, yo tenía Nietzsche pero no lo tenía de una manera muy vaga, el 19. Nunca agradeceré lo suficiente haberme metido en el siglo XIX y haberme metido en un autor como Nietzsche. Porque con Nietzsche se te abre, tienes necesariamente que tomar todos los hilos de su filosofía y realmente aprender del siglo XIX muchísimas cosas. Es un autor de una sugerencia que te lleva a otros autores y de esos otros autores a doctrinas. O sea que realmente yo creo que lo hemos comentado muchas veces. El siglo XIX es de una trascendencia brutal para realmente toda la tópica misógina que llega viva a nuestros días y que todavía no hemos sido capaces de desactivar esa tópica en muy buena manera y en muy buena medida. Y que también tengo la sensación en este siglo XXI que nos ocupa de una cierta vuelta a esa tópica misógina envuelta en un papel de celofán que hace que las personas crean que estamos ante algo nuevo y realmente lo que estamos es a una vuelta en muchas cosas en el siglo XIX, en la política, en el feminismo y demás. Bien. Por lo tanto, muchísimas gracias, Amelia. Lo sabes y te consta. Gracias al Ayuntamiento de Gijón por mantener esta escuela, por afrontar las posibilidades de polémica que el tratamiento de diversos temas pueda tener. Me temo que va a ser uno de ellos, como ya empezamos a ver. Y por otra parte, es lo lógico, cada vez que el feminismo analiza algo que no aparece del todo claro y alguien quiere imponer como si fuera claro y meridiano, pues no nos queda otra que aguantar la que se nos cae encima. Pero al final ganaremos, porque la razón se impone sobre la emocionalidad. Y respecto a lo que voy a plantear hoy, bueno, pues no voy a plantear nada distinto de lo que ya ha salido. Por lo tanto, vamos a ver cómo se van a repetir las mismas cosas, pero es que es lo lógico. El tema que tenemos es un tema muy acotado, por lo tanto, la perspectiva va a ser la misma. Pero como bien dice la maestra Amelia Valcárcel, la repetición es conocimiento, porque lo que tenemos que tener claro es manejar determinados conceptos, que es la repetición la que nos va a hacer soltarlos con fluidez. Soltarlos con mucha fluidez e incorporarlos. Por lo tanto, la repetición es buena. Es una de las mejores maneras para hacer cristalizar nuestra agenda. Se llama necesaria redundancia en semiótica. Eso es. La necesaria redundancia se llama en semiótica. El ser humano ha aprendido a lo largo de su vida memorísticamente. Y una vez que aprendes memorísticamente lo incorporas. Por lo tanto, la repetición de una serie de cosas que van a salir, insisto, no voy a decir nada distinto a lo que ha salido, solamente, bueno, otra voz y otra manera de plantearlo. Y otra manera de plantearlo que ya sé que Ángeles me va a reñir de entrada, porque ella dice que esto no se puede hacer. Y tiene razón. Yo no puedo coger una diapositiva de PowerPoint y llenarla de letras. Yo lo sé, pero... Está imposible, yo lo sé. Pero es que yo no utilizo el PowerPoint como lo utilizan las personas que saben utilizarlo.
para animar al público, Yo, desgraciadamente, utilizo el PowerPoint como sustituto de un encerado, y entonces, claro, como en el encerado lo lleno de esquemas, porque las docentes de secundaria sabrán muy bien que lo que tenemos que hacer en el encerado para explicar las cosas no es tanto hablar como llenar el encerado de esquemas, pues yo hago exactamente lo mismo, o sea, aplico mi metodología de aula aquí porque no tengo encerado. Si tuviera encerado, además me gustaría más, me levantaría, cogería una tiza y me lo pasaría mejor porque me gusta moverme, pero está ahí. Bien. No voy a, de nuevo, es la secuencia que puse el otro día, es la secuencia de 3 aparentes teorías que aparentemente parecen que tienen la misma, digamos, concordancia, ¿no? Es decir, uno pone feminismo, estudios de la mujer, teoría queer, y parece que es un decantado natural del feminismo a la teoría queer o teoría posgénero. Digo posgénero, transgénero, es que ya estoy con los pos y trans. No, pues el posgénero no está mal, pero suena bien. ¿Qué tengo que en vez de poner generismo, posgenerismo? No, posgénero está bien. Bueno, digo cuando llegue al final. Vale, vamos a ¿qué tengo yo claro? Es decir, yo es que además cada vez tengo más claro que la teoría queer y transgénero no es un decantado de la teoría feminista. Cada vez lo tengo más claro. Y no será porque además ayer la iluminación que me dio Pablo Iglesias ya lo tenía clarísimo, ¿no? Cuando se siente fascinado por los estudios de la mujer y no nombra para nada el feminismo. Realmente sí que creo que hay un corte profundo. Es decir, como ya percibimos en los años 90, el corte profundo que se estaba empezando a dar del feminismo a los estudios de la mujer, que denunciamos en su momento, como muchísimos planteamientos de estudios de la mujer no tenían en cuenta para nada la teoría feminista, que habían tomado la categoría género como una categoría analítica, pero que perversamente y pervirtiendo esa categoría, porque en muchos de los estudios de la mujer ya empieza la perversión de la categoría género, pervirtiendo eso, utilizan la categoría analítica género para señalar las diferencias entre las mujeres. Y eso ha sucedido en muchísimos planteamientos de los estudios de la mujer. Cómo se utiliza la categoría género para señalar las diferencias entre las mujeres, como tú comentaste, Rosa, ¿no? Y además incorporando a esos estudios de la mujer categorías filosóficas que venían del posmodernismo, el postestructuralismo, y como Amenia, aunque el otro día no lo citaste, como venía también esos estudios de la mujer, se vieron implementados por toda la teoría del multiculturalismo. Entonces, ahí ya empieza a haber puntos de disonancia muy fuertes entre el feminismo, que es una teoría política que tiene una agenda política, y unos estudios de la mujer que con esas fuentes externas del posmodernismo, postestructuralismo y multiculturalismo, lo que van a hacer es meterse en un caparazón donde van a señalar de manera preferente más que aquello que todas las mujeres compartimos, aquello que nos diferenciamos las mujeres, y para ello van a utilizar categorías que de nuevo después van a pasar a la teoría queer, que es el énfasis en el lenguaje, el énfasis en la subjetividad, el énfasis en la diversidad, el énfasis en la identidad. Todo eso ya está tratado por los estudios de la mujer.
¿Cómo utilizó el feminismo? Porque yo creo que conviene también, y también lo apuntaste el otro día, ¿cómo utilizó el feminismo la categoría género, sexo, género, vamos a decirlo así? Es decir, uno de los planteamientos por excelencia fundamentales del feminismo, desde sus inicios, fue la abolición. Es decir, el feminismo tiene como fin y objetivo desactivar la categoría sexo-género, porque han sido categorías que han ordenado las estructuras sociales, colocando a las mujeres en una posición subordinada respecto de los varones. Por lo tanto, el feminismo como teoría política pretende transformar la realidad, y la única manera de transformar la realidad es abolir la categoría sexo-género, ¿vale? Por lo tanto, ese es el planteamiento del feminismo. Y en ese planteamiento, el género se utilizó, por supuesto, como una categoría de análisis, como una categoría hermenéutica, pero también el feminismo, y ahí sí es verdad que quizá empieza a nuestra debilidad, no sabíamos que iba a llegar al momento en el que estamos. También aceptamos, como lo de pulpo, animal de compañía, aceptamos que género se utilizara como sinónimo de feminismo, porque en términos pragmáticos el feminismo como teoría política que es, percibió rápidamente que era más fácil colar políticas feministas. Pienso en los países de América Latina. Era más fácil colar políticas feministas en países de América Latina y en estructuras académicas españolas que poner escuela, por ejemplo, feminista en los años 90. Es decir, sabíamos que si disimulábamos bajo escuela de género, teoría de género, políticas de género, era más fácil llevar a término la agenda feminista. Y lo hicimos, desde el feminismo se hizo con un sentido, yo creo que bastante pragmático. Es decir, el objetivo era transformar la realidad, y renunciamos de alguna manera a poner ese feminismo en primera instancia y lo sustituimos por género. No estoy comentando nada que no sepamos todo el mundo en esta sala. Y ahí, desgraciadamente, claro, no nos dimos cuenta del momento en el que íbamos a estar. ¿Quién lo capta rápidamente? Que estábamos haciendo una transustanciación del feminismo al género. ¿Quién lo capta con una rapidez meridiana? La Iglesia Católica. Vamos, no, puede que los políticos lo vieran, pero voy a decir, bueno, lo dejamos pasar, pero la Iglesia lo percibió con qué rotundidad, que estábamos colando bajo el género toda la política feminista. No voy a pararme ahora, después quizás sí un poco sí, en el Vaticano. ¿Tú recuerdas, Amelia, en Guatemala, en uno de los primeros viajes que nos sorprendió un montón, una revistilla? La tengo. Es alucinante. Pues estamos hablando del año 90 y poco, o sea, 90, que fue cuando ya dijimos, madre mía, qué bien lo ven estos. Se han dado cuenta, sí, pero estábamos empezando a elaborar desde el feminismo lo de políticas de género y demás. Entonces, en Guatemala, una revistilla, como no tenía muchos folios, eso sí, a todos los colores, ¿cómo se dice? Cuatricomía. A todos los colores y un papel estupendo. ¡Pum! Ideología de género. Pero no solo eso. No, con todos los nombres. Con todos los nombres del feminismo político. O sea, es decir, lo leímos y dijimos, se lo saben perfectamente. De hecho, se lo habían estudiado. Hay que tener una cosa. Y se llamaba La teoría de género no es lo que dicen.
Entonces venía todo dentro, todo, sorprendente. O sea, quiere el sorprendente. aborto, el divorcio, la disolución de la familia, no sé qué, todas. Y entonces todas con nombre y Con las Mengana. teóricas feministas, absolutamente todo. Nunca debemos olvidarnos de eso, ¿eh? Es decir, el Vaticano, estructuras jerárquicas de la Iglesia tienen un profundo conocimiento del feminismo. Y digo profundo, porque puede que lo tengan más que muchos que hoy dicen ser y están adscritos a la teoría queer. Bueno, eso sin duda. Es decir, tengámoslo claro. Es decir, la Iglesia, cuando contrasta. Yo también, yo soy una buena lectora de encíclicas. Es decir, también cuando contrasto. Es decir, tengo esa deriva. Pero quiero decir que lo tengamos claro, porque en este momento, insisto, puede que tengan mayor conocimiento de lo que el feminismo es y sus implicaciones la Iglesia Católica que muchísimos de los activistas queer y transgénero. Bien, por lo tanto, quiero nada más que eso quede claro, ¿no? Es decir, cómo realmente, y lo tengo, estoy convencida que muchísimas de las personas que defienden la teoría queer, transgénero, no tienen ni la más remota idea de lo que es, ni han leído teoría feminista. Estoy plenamente convencida por el tipo de cosas que dicen. Y cuando lo hacen, que yo creo que también en esto hay que poner un poco el énfasis, y cuando lo hacen, lo que han hecho es tomar toda la corriente, y no quisiera yo introducir un nuevo término de debate, pero creo que es importante ponerlo de manifiesto, cuando se acercan al feminismo, ¿a qué feminismo se están acercando? No al feminismo de la igualdad, sino al feminismo de la diferencia. Que también ahí podríamos hacer un decurso, pero ya me nos excedería un poco, ¿no? Pero tengamos presente que buena parte de la teoría queer, si se ha acercado al feminismo, se ha acercado a los planteamientos del feminismo de la diferencia. Y que en muy buena medida dicen y afirman cosas que estaban presentes ya en el feminismo de la diferencia. Por lo tanto, eso por un lado. ¿En qué consiste la teoría queer? Bueno, como lo ha dicho las personas que han intervenido antes de que yo. Digamos, si yo tuviera que resumir en pocas frases en qué consiste la teoría queer, es en lo que pongo ahí arriba, es el deseo el que produce realidad. Y a ese deseo que produce realidad, y que por lo tanto el deseo no es estático, es decir, porque tengamos en cuenta que el deseo no es estático, la voluntad deseante es una voluntad cambiante. Hoy deseo A y deseo B. Si tú concibes que el deseo construye realidad y que el deseo no es estático, es decir, sino que realmente está permanentemente en movimiento, lo que se va a producir es el nomadismo de género, y van a defender de manera absoluta la reivindicación de nomadismo de género, que luego matizaré ya más en qué consiste. Bien, a lo largo de estos días se han planteado algunas preguntas, y no es que tenga yo ocasión de responderlas, pero bueno, vamos, como voy un poco de coche escoba de lo de estos días, vamos a contestar algunas de ellas. Una de las preguntas que ha salido a lo largo de estos días es ¿qué significa ser mujer? ¿Verdad? Que ha salido constantemente. Bueno, realmente yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Pero con carácter absoluto parecen saberlo de manera clara. A, el Vaticano. B, el determinismo biológico. Y C, la teoría transgénero queer.
Vamos, que se lo saben de qué manera. Mucho mejor que las interesadas. Mucho mejor que las interesadas. ¿Recuerdan aquello? Solamente voy a hacer pequeños flashes, ¿no? El Vaticano se lo sabe como nadie. El que más se lo sabía de todos era Juan Pablo II. No quiero tirarme por la pendiente de la Iglesia, que me lo pasó muy bien. Pero el que más se lo sabía de todos ellos era Juan Pablo II. ¿Recuerdan aquella maravillosa El genio de las mujeres? Que se lo sabía de qué manera. Es decir, nos iba describiendo lo de... no quiero entrar, pero solamente recuerden que para Juan Pablo II las vocaciones de las mujeres y los varones eran distintas. Es que es fascinante. La vocación de los varones es una vocación petrina, a imitación de San Pedro. Por lo tanto, el espacio suyo es el espacio de lo público y del poder. Petrina. Y la vocación de las mujeres es una vocación mariana, a imitación de la Virgen María. Hoy hay muchas mujeres que parecen tener vocación mariana porque tienen esa capacidad altruista para quedarse embarazadas y ceder sus hijos a terceros. Es decir, imitan aquello que decía Juan Pablo II. ¿Hay mujeres con vocación mariana? Sí, las hay. ¿Tenemos que regular el mundo porque haya mujeres con vocación mariana? No, en absoluto. Habrá que decirles que lo suyo es un poco raro, que se lo hagan mirar. Bien, eso es el Vaticano. Amelia lo ha comentado en su primera, en la introducción de su conferencia y del curso. El determinismo biológico, que es realmente cuando cristaliza, con que cristaliza, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es decir, Rousseau es uno de los primeros autores que realmente hace esto, pero por eso digo el siglo XIX. ¿Quién lo fija de manera absoluta? Las mujeres somos naturaleza y nada más que naturaleza. Lo fija el siglo XIX. Todo lo que hemos dado en llamar misoginia romántica. No te voy a citar a Darwin, porque siempre lo hago. Siempre cojo la cita de Darwin en El origen del hombre, donde dice lo que los sexos son y cuáles son las funciones. Pero pensémoslo, el origen del hombre. No un panfleto. En El origen del hombre, Darwin desarrolla toda la temática respecto de los sexos, varón y mujer, y las funciones diferenciadas. Y no le dedica una cita a pie de página. Es decir, dedica páginas y páginas a decir lo que es el naturalismo de las mujeres. No voy a citar a Darwin, pero sí voy a citar a mi querido Nietzsche. Me encanta. Para que veamos cómo realmente se construye una tópica misógina basada en la naturalización de las mujeres. Dice Nietzsche: lo que en la mujer infunde respeto y con bastante frecuencia temor es su naturaleza, la cual es más natural que la del hombre. Su elasticidad genuina y astuta, como de animal de presa, su garra de tigre, garra de tigre bajo el guante, su ingenuidad en el egoísmo, su ineducabilidad y su interno salvajismo, el carácter inaprensible, amplio, errabundo de sus apetitos y virtudes. Errabundo está bien. Es maravilloso. Nietzsche escribía que seducía al leerlo. Lo que pese a todo el miedo hace tener, claro, nos describe como tigres, en fin, lo que pese a todo el miedo hace tener compasión de ese peligroso y bello gato que es la mujer, es el hecho de que aparezca más doliente, más vulnerable, más necesitada de amor
y más condenada al desengaño que ningún otro animal. Maravilloso Nietzsche. Aquí Nietzsche nos construye todo el esencialismo biológico, que ha sido, digamos, uno de los planteamientos de agenda más vitales del feminismo, desactivar ese esencialismo biológico, ese determinismo biológico. Es decir, no olvidemos que cuando nos lanzan a la cara mensajes las activistas transgénero de que queremos defender la biología, y tú dices, tío, no te has leído. Y digo tío, porque son tíos. Tío, no te has leído nada del feminismo. Ahí sí que me has demostrado y me estás demostrando. Y a Nietzsche tampoco. Y a Nietzsche tampoco. Me estás demostrando que no te has leído absolutamente nada. Y bien, digamos, los terceros que parecen saber lo que las mujeres somos, más que las propias mujeres, es la teoría transgénero y queer. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a explicar. Según la teoría transgénero y queer, que en el fondo es la aceptación de otro esencialismo, y hay que decirlo. ¿Qué es lo que están aceptando? Sustituyen el esencialismo biológico, pero nos lo están cambiando por el esencialismo basado en el constructivismo sexual. Y el constructivismo es otro tipo de esencialismo. ¿En qué consiste el constructivismo sexual? Bueno, se cuestionan, esto les va a sonar muchísimo, se cuestionan los esquemas binarios, varón, mujer, naturaleza, cultura, heterosexualidad, homosexualidad, todo eso desaparece según ellos. Es decir, no, es una construcción pura y demás. De ahí derivan que la diferencia sexual no existe, porque el cuerpo es una construcción imaginaria. Olvídense de todo lo que nos sucede con nuestro cuerpo. Es una construcción imaginaria. Y por último, ese constructivismo sexual afirma con vocación categórica que nacer con un sexo determinado no es un dato de la naturaleza. Recuerden que en la mesa redonda del primer día yo dije que según los últimos estudios, por ejemplo, en la India, faltan 63 millones de mujeres por aborto selectivo, porque las familias no quieren tener niñas. Pero el sexo no es un dato de la naturaleza. Ahí se queda la cosa. Es decir, tenemos tantísimos ejemplos del día a día que si bien el feminismo quiere que el sexo no ordene el mundo, pero el feminismo nos engaña sobre que el sexo a día de hoy es un dato de la naturaleza. En ese mismo país, por cierto, donde se ha reconocido el tercer, no es que tenga yo ganas de meterme mucho con la India, pero sí, para poner ejemplos es que me viene muy bien, donde se ha aprobado el tercer género en el 2014, recuerden también que es el mismo país en donde las mujeres jóvenes indias violadas, muchas de ellas se han colgado de los árboles, se han suicidado. ¿Y si no la suicidan? Y si no la suicidan. Es decir, ¿de qué me van a hablar? No tenemos ejemplos reales de que en muchos sitios el sexo es un dato de la naturaleza. ¿Y de qué manera? Y el sexo sigue siendo un dato de la naturaleza en este país, España. Bien, ¿qué hace el esencialismo constructivista? Y esta es una novedad que tú, Rosa, decías el otro día, y que hay que empezar a planteárnosla muy en serio. ¿Qué hace? Elevar a categoría ontológica
y esto es muy serio, la sexualidad y la subjetividad. Y cuando eleva esa categoría ontológica la sexualidad y la subjetividad, se van a derivar unas consecuencias que espero que a lo largo de esta exposición pueda al menos perfilar. Y en cualquier caso tenemos que pensar de manera conjunta. Si tú elevas a categoría ontológica la subjetividad, que fue con lo que empezaste, lo personal es político, se convierte en la inversa. Es decir, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y luego lo veremos. Como se afirma, la única ley soy yo. Con lo cual es imposible dirimir en una sociedad qué es lo justo de lo injusto. Que es una consecuencia terrible, pero a la que nos vamos a ver abocados. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué es un sujeto? La primera ya saben, yo no tengo ni idea qué es ser mujer. ¿Qué es un sujeto? De nuevo yo, en fin, pero la teoría queer se lo sabe como nadie. El sujeto no es un individuo, sino una estructura lingüística en formación. Eso es lo que afirma Butler. Y Derrida primero. Y Derrida primero, claro. Es que no quiero citar, mira, ahí ya sé que tú y yo divergemos, pero ya que me lo puso como. Es decir, cuando tú ves quiénes son, digamos, los teóricos, los ancestros, voy a decirlo así, de la teoría queer, que es Derrida, Deleuze, mira, voy a salvar a Foucault, Derrida, Deleuze, Lacan, con Grelos. Que son profundamente misóginos, de una misoginia. Recomiendo un pequeño texto, es muy breve de leer. Bueno, si llegan al final, porque lo más seguro es que lo tiren a la papelera, como sé yo que hizo una persona. Se vuelve a sacar y se vuelve a... Luego se tira otra vez. Les recomiendo un pequeño texto de Derrida, Espolones. Ayer lo citamos. Ah, vaya. Es que estabas perjudicada. Estaba perjudicada. Bueno, pero pensemos, son los ancestros de esa teoría queer con una profunda misoginia. Realmente es esperable que de la teoría queer, cuyos ancestros son misóginos, salga el feminismo. Es decir, es que es imposible, literalmente imposible. Yo estudié a Nietzsche con fervor, es más, me encanta, pero nunca en la vida se me ocurriría aceptar a Nietzsche como feminista. ¿Ha habido alguna crítica? Yo no la he visto por parte de la teoría queer a estos autores. Están endiosados, están en un altar. Bien, según la teoría queer, el sujeto no es un individuo, sino una estructura lingüística en formación. Primera consecuencia radical. Si el sujeto no es un individuo y está en permanente transformación, no podemos elaborar una teoría política dada la imposibilidad de remitirnos a un sujeto global. No podemos. Así de simple. No podemos. Si los sujetos están en permanente transformación, y esto sí es verdad, que forma parte de la teoría queer en sus inicios, porque luego veremos cómo en 2006 cambia la cosa, es una teoría que en principio parecía eminentemente despolitizada. Bien, pero peor aún, el sujeto es un individuo, no es un individuo, sino una estructura lingüística en formación, y además la democracia, Butler lo afirma así, es tortuosa. O sea, la democracia no es es imperfecta, pero de todas las formas de gobierno, digamos que es la mejor. No, podría haber definido eso. No, dice la democracia es tortuosa.
Y por lo tanto tenemos que aceptar, dado que la democracia es tortuosa y el sujeto está en permanente transformación, tenemos que aceptar que la diversidad, la divergencia, la fragmentación, la ruptura, el conflicto, eso no lo digo yo, lo afirma Butler. Es decir, menudos planteamientos para tejer justicia social, ¿verdad? Son fantásticos. Y para tejer política. En fin. Tercera pregunta. No va a ir todo de preguntas, ¿eh? Pero, a ver, Ángeles, reconozme que estas tres están un poco mejor. Tercera pregunta. ¿Existe el patriarcado? No. Según la teoría queer, no podemos hablar de un patriarcado universal. No existe. Niega la existencia de un patriarcado universal. Consecuencia inmediata. ¿Qué hacemos aquí nosotras hablando de androcentrismo? Que hemos dicho todos estos días. Tú, Arakis, ayer todo el rato. Sí, no existe. Ahí sí nos aclaramos, no existe el patriarcado. Por lo tanto, no existe el androcentrismo. Así que yo padezco ilusiones perceptivas. Padezco ilusiones perceptivas. No estoy viendo lo que veo. Es decir, androcentrismo, no, por favor, una escala evolutiva donde nada más que aparecen homínidos, esto no es androcéntrico, es que padezco una ilusión perceptiva, y ustedes también. ¿No estará sacando eso? Sí. ¿Vale? Pero, desgraciadamente, el ser humano tiene una tendencia muy notable al centrismo. Es decir, casi diría que desde que empezamos a proferir conceptos e ideas complejas. Así que un centrismo seguro que se sustituye por otro. Es decir, es casi inevitable. ¿Qué hace la teoría queer? Por supuesto, el androcentrismo no existe, yo padezco ilusiones perceptivas, no puedo decir nada de esto, etcétera, etcétera, pero lo sustituye por otro centrismo. ¿Cuál es? El egocentrismo. ¿Y por qué digo el egocentrismo? La cita, esta vez no pude omitirlo. Es criticando el transfeminismo, criticando el concepto de binarismo, tenemos ahí una cita maravillosa, supuestamente transfeminista, que dice: cada cual descubre que yo soy yo y que ser yo es mi única ley. Oye, Fichte, eso es Fichte. En estos momentos... Si estuviera bien contado. En estos momentos, espérate que no acaba, en estos momentos hay tantos géneros como personas. Eso está bien. 7.000 millones de géneros. Estamos por ahí, ¿no? Hay tantos géneros como personas. O muchas más. Porque yo puedo... O muchas más. Puesto que cada persona puede evolucionar en el entendimiento de su subjetividad. La gran ontología. ¿Puedo hacer No, ya lo sé, pero sí es una precisión pequeñísima. La idea de fundamentar no en el individuo, pero sí en el yo, toda la teoría del conocimiento posible, es una idea que se presentó ya inmediatamente después de Kant. Y es la idea fundadora del tipo de filosofías que conocemos como idealismos. La desarrolló y la presentó por primera vez Fichte. Fichte hace una péntada de resolución, es decir, los 5 modos por los cuales establecemos el conocimiento del mundo. Y la primera relación es el sujeto, es decir, la idea de decir el yo es la primera cosa inmediata que tenemos, es una idea ciertamente venerable. El asunto aquí es que, sin decirlo, sin probablemente saberlo, se está dando simplemente voz a una versión particularmente degradada de Fichte. Pero lo bueno de la historia de las ideas es que nos permite poner en perspectiva lo que se está diciendo hoy.
para poder entenderlo. Y esto de que el yo, digamos, es un objeto de percepción primaria, es muy venerable. Dicho así, no hay por qué decir a priori, no, esto está mal. No, esto se ha dicho ya. El asunto es que se sigue de ahí, que es lo que... Perdón. Sigo con... No, me parece además absolutamente pertinente, porque realmente la cita sigue. En el siguiente momento, las personas podemos unirnos por afinidades voluntarias. Y no me hagas aquí otra vez el pie de página que te veo, por afinidades voluntarias, que en materia sexual hacen de los géneros conjuntos voluntarios y difusos. Está extraída la cita del feminismo no binarista, transfeminismo, conjuntos difusos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos varias cosas. Primero, la afirmación radical de que hay tantos géneros como personas, que en cierta medida, pues esos 7.000 millones de géneros, pero que en el fondo no sale del binarismo. Porque cuando está hablando de géneros es varón, mujer, solo que además intercambio. Y puedo haber muchos más, 7.000 millones y 8.000 millones, porque puedo ser varón y mujer. Yo cuando leo esta cita, siempre me digo, esto es un poco de broma, siempre me digo, oye, ya que se quiere encargar el binarismo de género y demás, porque no son realmente creativos y hablan, yo soy del género jupiteriano, saturnino, venusiano, marciano, te coges los planetas, o sea, realmente, o cualesquiera otra cosa que te quieras coger. No. Es decir, supuestamente quiero acabar con el binarismo de género, pero está todo el rato ahí latente para decir, para ser yo quien diga quién soy yo y quién son los demás. Pero luego espérate. Es decir, claro, cuando la única garantía de certeza es el propio yo, incurrimos en cierto solipsismo y convierte, que es lo peor de todo, en irrelevante. Y aquí es fundamental esto, determinar qué tipo de relación es la que establece un yo con otros yoes. Es irrelevante. Y por lo tanto, si es irrelevante definir y determinar ese tipo de relación que establece un yo con otros yoes, lo que se convierte ya en confuso y difuso es poder establecer si ese tipo de relaciones son justas o injustas, dignas o indignas, de dominio o de sumisión. Son para la teoría queer, eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es realmente tomar la autodeterminación sexual como una categoría absoluta. De nuevo volvemos a una categoría absoluta y ontológica. Y ahora vamos a ver un poquito esto de la autodeterminación sexual, porque creo que nos viene muy bien para separar la diferencia que hay con esta expresión autodeterminación sexual, sea tomada desde la óptica de lo queer o sea tomada desde la óptica del feminismo. Dicho de otra manera, la autodeterminación sexual conduce a caminos divergentes, sea la teoría queer quien la haga o el feminismo. Para lo queer, la autodeterminación sexual es un fin en sí mismo. Y ese fin en sí mismo es ya de por sí lo relevante, aunque suponga, y esto es importante, considerar el propio cuerpo un bien de mercado. De ahí que la teoría queer sea favorable, porque como la autodeterminación sexual es un fin en sí mismo, por eso es aceptable que el cuerpo se convierta en un bien de mercado y por eso es aceptable la pornografía, la prostitución, el alquiler de vientres, etcétera, etcétera. Es decir, si alguien lo decide, punto pelota, aquí se acaba. Por el contrario, para el feminismo, la autodeterminación sexual, esto es, las preferencias individuales, no pueden suponer
y eso lo tiene claro el feminismo, no pueden suponer un lastre para el logro social de la justicia sexual. Y ahí diferimos totalmente con la teoría queer. Pero, más aún, la teoría queer pretende, con este énfasis en la autodeterminación sexual, pretende acabar supuestamente con la heteronormatividad. ¿Pero lo logra? ¿Esto es así? Yo creo que no, que se está dando paso a una nueva normatividad. Es decir, la heteronormatividad está siendo sustituida a día de hoy por la queer normatividad. ¿Vale? Por ejemplo, querida Ángeles, ayer sufriste un ataque de queer normatividad. Y lo tenemos que tener claro. Es decir, nos hemos liberado de los ataques del patriarcado. Vamos a ser benévolas, es decir, vamos a ilusionarnos. Vamos a ilusionarnos. Sí, pero el problema es que en este momento hay una queer normatividad que pretendidamente, es decir, lo queer pretendía erradicar la heteronormatividad, por lo tanto la jerarquización, y lo terrible es que a día de hoy la queer normatividad no solo ha acabado con esa jerarquización, sino que ha dado lugar a una nueva jerarquía basada en la diversidad sexual. Ayer a ti te ataca una masculinidad que está en la cúspide de esa nueva pirámide, y te ataca porque tú estás en la base de esa pirámide, que ha dado lugar lo queer a una visibilización que antes, ¿verdad?, no estaba presente en el heteropatriarcado y en la normatividad heterosexual. Ha dado lugar a la visibilización de un grupo intermedio, que son las masculinidades homosexuales y trans. En la cúspide de esa pirámide tenemos la masculinidad heterosexual, en su zona intermedia la masculinidad homosexual y trans, y las mujeres, todas. Porque las mujeres que sufren discriminación por su opción o preferencia sexual, discriminación, también sufrimos opresión. Sí, es que van las dos. Las mujeres pueden ser discriminadas, pero además compartimos todas opresión. Y por lo tanto ha sufrido un ataque queer normativo. Pero la queer normatividad no solamente se está dando en los ataques que las personas en esta sala están sufriendo, en muy buena medida, por masculinidades heteros y queer, no quiero poner más, sino que también la queer normatividad está imponiendo forma parte de la queer normatividad lo que tú denunciabas ayer con los planteamientos de leyes. El hecho de no puedo estar sometido a ningún tipo de digamos, que alguien desde fuera me diga lo que soy, pero sin embargo voy a intentar que la medicalización cada vez sea más temprana para la reasignación de sexo. Eso es queer normatividad y es una imposición queer normativa. Y es una imposición queer normativa y hay que empezar a decirlo. Bueno, no sé lo que me dirán hoy a mí, pero en fin, hay que empezar a decir que una imposición queer normativa es la aceptación de que una categoría ontológica subjetiva sea elevado a derecho, como es lo de identidad de género, género fluido, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué sucede con la queer normatividad? Que es como el énfasis está puesto en la subjetividad, es absolutamente resistente y renuente a aceptar cualquier tipo
de ley externa a lo que su subjetividad le demande. Insisto, creo que tenemos que pararnos mucho en analizar muy detenidamente los riesgos de elevar a categoría ontológica la sexualidad y la subjetividad. Y antes de seguir, solamente quiero que nos paremos un momentito, con esto tampoco voy a generarme yo muchas amistades, en el propio colectivo LGTBI. Vamos a pararnos un segundito, porque el problema de este continuum LGTBIQ+ es que nos hace creer que hay una impresión de unidad, y no es cierto. A ver, las personas que conforman el colectivo LGTBI, hay dos caminos totalmente diferentes por el cual se llega a formar parte de ese colectivo. Un grupo de personas se adscribe al colectivo LGTBI por sus preferencias u opciones sexuales, y otra parte de ese colectivo, el más minoritario, es que de nuevo hay que remarcarlo, se adscriben a ese colectivo no por sus preferencias sexuales, sino por sus preferencias subjetivas. Es que ya les estaba enseñando la larga lista de... Canadá es un sitio más exacto y siempre desarrolla todas las ideas hasta el punto de que ni una sola punta de la hoja de arce quede vacía. La cosa se llama exactamente LGBTTTTIQQAAP, lo cual quiere decir lesbian, gay, genderqueer, bisexual, demisexual, transgender, transsexual, two-spirit, intersex, queer, questioning, asexual, alias, pansexual and polyamorous. Así que venga ya la lista en condiciones. Bueno, pero por eso ya han puesto el plus, para no tener que poner el... A ver, quisiera... No. Bueno, le podemos hacer una foto luego. Quisiera que volviéramos otra vez a la adscripción en el colectivo LGTBI, porque es muy importante. No es lo mismo adscribirte a un colectivo en relación a tu opción o preferencia sexual que adscribirte a un colectivo por tu preferencia subjetiva o preferencia de género. Es más, da lugar también, y necesariamente tiene que dar lugar, a agendas absolutamente diferentes y divergentes. Es decir, tengámoslo en cuenta. Y tengamos en cuenta que es más minoritario aquellos que acceden al colectivo por preferencias subjetivas, pero sin embargo están marcando y pautando al colectivo en su totalidad. Y la consecuencia de ese marcar el colectivo en su totalidad, que ya se está viendo, como Ana pusiste de relieve el otro día, es la invisibilización, por ejemplo, de las lesbianas, pero luego será la invisibilización de los gays. Y cuando además por la queer normatividad hayan logrado la medicalización temprana de muchísimas personas jóvenes, luego además serán denostados, porque eso está sucediendo, por haberse reasignado el sexo, porque lo bueno es quedarse en la subjetividad y en una preferencia subjetiva cambiante. Y esto está sucediendo. Y no le corresponde al feminismo Raúl Solís ser la que denuncie esta situación, sino que le corresponde al colectivo LGTBI tomar conciencia del caballo de Troya que tienen en su movimiento. Acabo.
Acabo. Ayer, qué bien que lo citaste, porque además, pero me diste la oportunidad, porque es que me salió redondo, digo, qué bien, dice, perfecto. Cuando citaste los principios de Yogyakarta, Ángeles, y después Ángeles, como siempre, pone trabajos y recados, y yo voy y pico siempre, porque me encanta bucear también, encima lo paso de vicio. Entonces me metí, aunque me dolían bastante los ojos, me metí en los signatarios de los principios de Yogyakarta. Por cierto, lo primero que hay que decir, son 29 personas, pero que no iban mandatadas por sus países, iban a título personal. Ningún país, es decir, eran de distintos países: Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Gambia, Kenia. Es decir, a mí hubo cosas que me sorprendió, pero no tanto. Establecen los principios donde, por primera vez, oye, no hay conflicto en lo que es género y en lo que significa género o gender, porque digamos que siempre desde el feminismo sabíamos que no tenía el mismo significado género en la cultura anglosajona que en la cultura hispana. Pero en el 2006 se unifican criterios, por fin ya no hay conflicto en lo que significa género, tanto para la cultura anglosajona como para la cultura hispana y las otras culturas, porque si no cito a las otras culturas me van a llamar etnocéntrica. Hay mucho chino. Otras culturas, ¿vale? Es curioso. Bien, bueno, pues ahí se diseña ya una unificación de sentido de lo que es género. Las personas que van a título personal, y hay dos peculiaridades. La mayor parte de ellas, como bien decías ayer, son personas vinculadas. Dos de ellas pertenecen al Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Mary Robinson va a título de ex alta comisionada y Louise Arbour es la que en ese momento es la alta comisionada para los derechos humanos. La mayor parte de los que van allí a título personal, es que tengo que poner el énfasis de manera absoluta, a título personal, son, oh casualidad, relatores o ex-relatores de las Naciones Unidas. Y otra parte de los que van allí, por ejemplo, el caso de la persona que va desde Argentina, es un activista transgénero. Y quiero pararme en el caso de Argentina. Salen de allí, o sea, es como si nosotras nos reunimos aquí, imagínenselo. Nos reunimos aquí, los principios de la Rosario Acuña, somos más que 25, somos bastantes más. No tendríamos el éxito que tuvieron esos a título personal. Van, se reúnen, vuelven a sus países, es decir, las recomendaciones que salen de allí es que se extienda a Naciones Unidas, a los países, etc. Oye, con una facilidad consiguen que los países acepten los principios de Yogyakarta y se pongan a legislar respecto a leyes de identidad de género. Uno de los primeros, Argentina. Argentina en el 2012 legisla una ley de identidad de género. ¿Cómo vamos con lo del aborto? Es que, por favor, es decir, hay que empezar a hacer comparaciones. O sea, señores y señoras que se reúnen a título personal logran que determinados países comiencen a elaborar, oye, leyes maravillosas de identidad de género. Y en aquello que ha sido lucha permanente del feminismo, ahí estamos. Argentina, la India, Alemania y el intento en España, es decir, son países que han sucumbido en menos de 5 años, de 7 años,
a lo que 25 personas a título personal escriben en unos folios. Pero no eran 27. 25, 29, es que varía, depende, porque... no me hagas caso. A ver, no, perdona, Amelia, varía, porque yo estoy hablando de los que después suscriben, por decir, 29, 25 varía, pero vamos, no llegan a 30, ¿vale? Es decir, no son las 100 personas de Seneca Falls, tampoco, no llegan a 30. Pero necesariamente, hagamos la comparación, por favor. Personas que van a título personal. Hagamos la comparación con la conferencia de Beijing. Personas que se reúnen en Beijing a título de ONGs, o sea, comandadas por organizaciones gubernamentales, por los diversos estados, personas con cargos políticos, establecen los criterios de la conferencia de Beijing, donde realmente se plasma cómo se combate, cómo realmente se puede abordar el paso de la igualdad formal a la igualdad real, que es aplicando políticas de transversalidad. En Beijing no se deja títere. Vamos, todas las esferas de realidad social son objeto de análisis en la conferencia de Beijing y se plantean cuáles son las políticas que hay que hacer para realmente llegar a eso. ¿Dónde estamos? En Beijing más 25. Sabiendo que han sido pocos los países que han pergeñado al menos leyes de igualdad, tan poquitos que yo creo que me quedo así, con los 10 dedos de las manos. Es decir, es una vergüenza, realmente es una vergüenza en términos históricos en lo que afecta a las mujeres. Y con esto acabo. Yo estoy convencida de que Beijing cierra la tercera ola del feminismo. Es decir, estoy convencida, pero no solamente puede ser un acto de fe mío, cada vez tengo más datos que me corroboran que esa tercera ola ha concluido. Yo creo que la conferencia de Beijing es el cierre de esa tercera ola, donde se recoge de manera absoluta y total la agenda, y que estoy en una nueva cuarta ola con nuevas problemáticas. Y en esa cuarta ola con nuevas problemáticas, la nueva problemática que existe es cuando el género deja de ser esta herramienta analítica con la que la ha tratado el feminismo, deja de ser lo que fue el planteamiento que la propia Butler hace, es un planteamiento del género despolitizado hasta el año 2006, donde en los principios de Yogyakarta lo que se hace es politizar el género, que va a dar lugar a lo que hoy estamos viendo. Es decir, ¿por qué para mí el género es politizado? Cuando tú has dejado de utilizar esa categoría como categoría analítica, incluso como categoría identitaria, y lo que pides son resoluciones legislativas, estás politizando el género. No le quiero llamar transgenerismo, porque realmente pienso que para luchar contra eso, porque hay que luchar, es decir, no seamos ingenuas, hay que luchar. Para luchar contra eso es oportuno darle un nombre. No le quiero dar el nombre de transgenerismo, por una razón, por lo que ayer muy bien también nos explicó Ángeles. En el proceso de toma de consideración de la proposición de ley de identidad de género, como cada vez íbamos afinando más en nuestras razones en contra de esa ley, es cuando deciden subsumir a
las personas transexuales en las personas transgénero, para que así nos pudieran acusar de una manera, como ayer se hizo, de transfobia. Por lo tanto, evitemos la palabra trans. No le podemos llamar a esto transgenerismo. Yo le he llamado generismo, pero es solamente a título, hasta que demos entre todas con la palabra que mejor describa qué es la politización del género y la invisibilización a la que está llevando a las mujeres a cabo. Por lo tanto, esta cuarta ola tiene como objetivo no solamente llevar a término aquello que en la tercera ola ha quedado inconcluso, que es la mayoría, sino luchar contra el generismo. ¿Y qué es el generismo? El género generado. Es que ya como les gusta el juego de palabras, a mí también, ¿eh? El género generado por disposición de la voluntad, ¿vale? Género generado por disposición de la voluntad, pero politizado y regularizado por ley en sus variantes de nomadismo de género. Reconozcan que al menos me he esforzado, ¿eh? No. Tienes que decir rizomático. Luego si no afinamos. sale rizomático, te falta un trozo. Luego la afinamos. Variantes de nomadismo de género. Identidad de género, género sentido y género fluido. Y aquí lo dejo y muchísimas gracias. A ti. Tenemos ahora 10 minutos para coloquio, pero vamos a hacer lo mismo. Subsumiremos, puesto que tendremos tiempo después, la parte que no hayamos podido desarrollar ahora en el coloquio junto con la intervención posterior que va a ser de María José Guerra Palmero. Yo simplemente, Alicia, antes de ello te quería pedir alguna precisión y en todo caso decirte una cosa. Vamos a ver, hay tres instancias que tienen claro lo que es la mujer, ¿no? El feminismo, desde luego, es una de las que no lo tiene claro, porque precisamente se ha dedicado 300 años a decir que eso no existe. Que eso que se llama la mujer tiene demasiadas fuentes heteronormativas, heterónomas más bien. Bueno, heteronormativas y heterónomas son lo mismo. Permitan que dé un trago de heteroagua de mi heterovaso, porque si no, no me voy a poder, yo necesito aquí la cosa. El asunto es, está la Santa Madre Iglesia, por supuesto, está la tradición, por descontado. Yo creo que la misoginia romántica es otra buena fuente de lo que tal. Tú has citado a la Santa Madre Iglesia, a la propia el queer, determinismo biológico, al determinismo darwinista, sí, bueno, que es la biología, pero claro, quizás que lo subsumes dentro del determinismo biologista, claro, porque lo es. El asunto es, uno de los fuertes encontronazos que el feminismo de los 70 tiene, y no es un encontronazo confesado, es con la sociobiología. A ver, mira, justo, me acabas de dar. Ayer estaba pensando. Bueno, sí, pero vamos a exponer aquí que tampoco es de dominio público, ¿no? Que sea la sociobiología. Si ponía determinismo biológico o sociobiología y determinismo biológico. En los años 60, 70, todo un nuevo tipo de investigación biológica con consecuencias sociales, en algunos casos obvia, es llevado adelante por instancias científicas de gente no solo seria, sino que llega a tener, como la tiene Edward O. Wilson, yo creo que es una persona que tiene 100 doctorados honoris causa. Es que ya se pasa de todas las cifras posibles en que se puede tener esa, que es la más alta distinción académica. Y Wilson
hace un magnífico, por otra parte, magnífico manual al que llama sociobiología. La sociología de Wilson no es ninguna broma. La tesis de Wilson que importa y que el feminismo intenta obviar, y lo hace, o sea, se lucha lateralmente contra ella, pero no se la enfrenta, porque es difícil además en ese momento hacerlo, es la siguiente. No solo los sexos existen y el género no existe. La tesis de Wilson, eso del género, se da por hecho, eso son todo tonterías. O sea, lo que existen son los sexos. ¿Que son cuáles? 2. ¿Y qué son los sexos? No son simplemente la apariencia de los órganos sexuales, que puede ser muy dimórfica o no, porque las especies son muchas. Y no siempre es lo mismo. Los sexos son estrategias, directamente son estrategias. Son estrategias de todas. A ver, los sexos existen donde existe reducción haploide. Es decir, hay al menos 2 maneras en que la madre naturaleza o quien sea se encargó de que funcionara esto, probablemente la madre casualidad. Una de ellas es que las células van por su gusto y con mecanismos que controlamos bien el cómo, y se dividen y hacen 2. Y hay otro tipo de ellas que resulta que 2 hacen una. ¿Por qué? Porque previamente hay una reducción haploide que deja el medio cromosoma de cada, ¿no? La mitad de los cromosomas. Y necesitan otra mitad para formar una. A quedarse con la mitad le llamamos la reducción haploide, te quedas con la mitad y después ya el cigoto es una nueva célula que empieza a proliferar a una gran velocidad. ¿Y qué tiene la siguiente ventaja? Es muchísimo más adaptativa que aquellas que no tienen reducción haploide. ¿Por qué? Porque permite la introducción de novedad constantemente. La reducción haploide, paramecio, más o menos lo que hay que pensar, el pobre paramecio, desde el día que nació la primera paramecia, sigue siendo paramecio hasta el día de hoy. Pero la reducción haploide es una cosa tal que resulta que nos puede dar toda la enorme variedad de formas de vida que habitan el planeta. Porque justamente permite combinaciones de genes que vienen de sitios diferentes. La mayor parte de las especies, pues por lo tanto, y por eso funcionan por reducción haploide y ya está. ¿Qué son los sexos? Las estrategias por las cuales la reducción haploide tiene el éxito de formar un cigoto completo, una célula germinal completa. ¿Cuáles son estas estrategias? 2, macho y hembra, no hay más. Y macho y hembra son 2 comportamientos estratégicos reproductivos. ¿En qué consiste ser hembra y en qué consiste ser macho? Pensemos que es una cosa es sorprendente, pero que lo que más ha estudiado Wilson son las hormigas. Ya sé que es raro, pero de verdad su libro es una catedral. Vale. Entonces el asunto es, vamos a ver, ser hembra consiste en esperar y decidir. Y ser macho es un principio activo de acción de búsqueda de dónde coloco yo mis genes, sean ellos defectuosos o no. ¿Dónde coloco mis genes? De ahí ya viene otro que viene detrás, el sociobiólogo ya que va más allá, es el que considera que no nos creamos que somos individuos ni nada, somos plataformas génicas que andamos por ahí corriendo y que simplemente quedamos ya tranquilizados como tal cosa cuando conseguimos la transfusión de la plataforma génica. Esto tiene su gracia si lo piensan con lo de los vientres de alquiler, A ver, un momento, que estas cosas empiezan a tener su gracia. Vamos de nuevo, los sexos son estrategias reproductivas, es decir, no entramos en cuál es la conformación morfológica de los órganos sexuales, porque claro, unas cosas, los seres, los mamíferos son de una manera, los ovíparos son de otra manera, tienes muchas maneras de hacer eso mismo, ¿no? La combinación. Pero una vez que la tienes, ¿cómo sabes que algo es hembra? Porque no es la que toma la iniciativa. Así de simple. La hembra, esto ya parece directamente darwiniana, pero es que la hembra es esperar. ¿Qué hacen las hembras? Deciden con quién. No deciden. Sí, la estrategia hembra, el macho es proliferante, digamos, proliferante, rápido y corretón. Yo ya no sé cómo decirlo. Quiero decir que el macho pulula y la hembra espera.
Una mosca puede esperar que aparezcan por ahí otras moscas machos. Si le quitamos a la mosca macho un trocito de ala, muy pequeña, la mosca hembra no le hará ningún caso. La hembra espera al mejor, el que no tiene ningún defecto. ¿Por qué? Para que esa enorme inversión que va a hacer, que es justamente poner huevos o parir, no resulte una inversión sacrificada en vano. Tiene que esperar lo mejor que haya en el mercado. Todos los machos están en el mercado, pero solo algunos son interesantes. Entonces, esto naturalmente se complica, es decir, la novela como ven empieza muy bien, ¿no? Es una cosa fantástica. Claro, cuando esto en pleno 70, Wilson sale con la sociobiología y todo lo demás, y el feminismo está por el contrario con decir el género, la única solución que adquiere el feminismo es decir, la sociobiología es una cosa muy mala a la que no se le responde, y seguimos hablando de lo nuestro. ¿Qué es esto? Porque estamos convencidas de que esto es una realidad normativa humana, pero ni mucho menos una realidad natural. Ahí, digamos, hay un enfrentamiento que debería haberse producido, no se produce. Estas cosas luego tienen consecuencias también. Hasta que se escribe el gen egoísta no pasa tanto tiempo, ¿no? Y ya aparece la teoría de la plataforma génica, que se va por otro lado. El asunto, si los sexos son estrategias reproductivas, lo que Wilson quiere decir es que por encima de cuál sea la morfogénesis de la sexualidad, la estrategia reproductiva es mucho más importante. Por lo tanto, que los órganos sexuales tienen que existir, pero obviamente no son los absolutamente determinantes si no existe la conducta que lleva a su utilización como tales. De alguna manera que yo no acabo de captar a fondo, en Wilson hay también una traslación de la morfología a la conducta, a la pragmática. Y todo esto nos aparece a finales del 20 y probablemente forma una episteme. Es decir, lo que Foucault llamó epistemes es cuando todo un periodo de tiempo, sin darse cuenta, piensa en los mismos términos, realidades que son, sin embargo, no siempre contiguas. Y el feminismo tiene que especializarse en las grandes epistemes, porque el feminismo no habla solo de las mujeres. ¿Por qué? Si no, no nos podríamos permitir el lujo de decir que no sabemos qué son. El feminismo define lo humano. Claro. Es otra cosa distinta. Y es una teoría supervivencial de lo humano. No nos parcialicemos. Entonces, ahí yo creo que, por eso te decía, Alicia, que si habías pensado que después de todo hay esta otra cosa ahí, ¿no? Sí, de hecho pensaba hasta en ponerla, es decir, la sociobiología y sobre todo por todo lo que tiene que ver la sociobiología con el énfasis que pone también en el determinismo hormonal, que es apasionante, claro. Que sería apasionante, pero realmente para lo de hoy, para mí era inabarcable. Hablar de lo del determinismo hormonal que surge precisamente a partir de la sociobiología y cómo ese énfasis pues, lo vemos a día de hoy operando en todos esos pseudoprogramas cientificistas que dicen cómo nos comportamos las mujeres de manera diferente a los varones porque nuestras hormonas interactúan de manera diferente, pero también porque me venía muy bien o me vendrá muy bien cuando me ponga a estudiarlo para explicar todo lo de los procesos de medicalización temprana por los que aboga de medicalización hormonal temprana. Vamos a ser hormonal y de más tipos. Tienes que hacer a veces retrasos, hay mucho más. A ver, que me parece todo un tema, pero sinceramente vamos, hay una que la hipófisis responda de lo que se está diciendo. María José Guerra quiere la palabra. Voy a hacer una cosa, le doy la palabra a María José Guerra, suspendemos y me voy a fumar y derivamos ya el posterior debate después de las dos conferencias. Solo una notita muy pequeña y es que sí, hay que pegarlo más. Sí.
Y es que, claro, esto tiene, diríamos, una continuación no solo en el ámbito sociobiológico, sino en toda la cultura popular enorme, con una figura que es Helen Fisher, Anatomía del Amor, donde vuelve a partir de ese paradigma a los esquemas más tradicionales que uno se pueda imaginar, a justificar las formas del cortejo, de la promiscuidad masculina, etcétera, etcétera. Y eso ha tenido un éxito Totalmente. en la cultura popular enorme. Y conviviendo efectivamente con la deconstrucción, diríamos, de los patrones de género. Y claro, eso son los elementos que vuelven a reforzar el sistema. Y con respecto a Wilson, que yo recuerdo trabajarlo duro, a Wilson, a Dawkins, claro, todo está lleno de metáforas, además, de contenido que reproducen el par masculinidad-feminidad y los papeles activos y pasivos y toda la retórica, diríamos en este sentido sí del género, aplicada a la biología. Totalmente. La verdad es que es un tema apasionante, todos esos hilos, ¿no? O sea, que animo a todas las mujeres jóvenes que habéis hecho biología de vuestra medicina. causa, que por favor alguien de vosotras entre en ese hilo, porque os va a ser, va a ser muy apasionante ver las conclusiones de ese hilo. Yo, sinceramente, ya inabarcable para mí. A las 11:30, por favor.